Avanzamos en esta noche de domingo en Seguimos Conectadas y me siento una alumna porque ya les anticipamos en el bloque anterior, hoy es un día especial, hoy es 11 de septiembre, es el Día del Maestro y por eso es que estoy rodeada de maestras, maestras rurales, profesoras. Unificamos la fecha, 17 de septiembre, 11 de septiembre, lo unificamos en este programa para hacer un especial, así que voy a ir saludándolas de a una y dándole la bienvenida. Buenas noches, Alicia, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Un placer estar aquí justo en este día. Ya se van a ir presentando de a una. Romy, buenas noches, feliz día. Bueno, muchísimas gracias por este espacio. Muchas gracias. Buenas noches, feliz día, no se me enoje, ¿cómo le va? Buenas noches, sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por habernos convocado en este día tan especial para nosotras. Y sobre todo para lo que está actualmente atravesando la educación, ¿no? Desde todas las aristas que podamos hablar y lo podamos analizar. Vamos a ir recorriendo el trayecto de cada una de las docentes que nos acompañan en esta noche. Tenemos dos docentes que son de escuela rural, tenemos una docente, son docentes y directoras de escuelas rurales y una docente y también vicedirectora de una escuela secundaria de aquí, de Villa María. Comenzamos con Alicia, que la tengo aquí al ladito. Sí. Para la gente que no te conoce, ya que llegamos a más de 70 localidades, hay mucha gente que te va a conocer a través de esta nota. Yo soy Alicia Isaía, soy directora de la escuela Fray Anselmo Chianea, que está a 7 kilómetros de la ciudad de Villa María y pertenece al ejido municipal de Villa María. En el paraje Las Cuatro Esquinas. En el paraje Las Cuatro Esquinas, a poquitos 200 metros de la autopista Córdoba-Rosario. ¿Hace cuántos años que estás en esta escuela rural? En esta escuela ya llevo 24 años, pero un poco más en mi trayecto de docente. Estoy transitando ya el año número 38 de antigüedad en escuelas rurales, docente de escuela rural, así me defino. ¿Y las dos escuelas anteriores en las cuales estuviste? Cristóbal Colón, también rural, y Cornelio Saavedra, que bueno, casualmente es donde yo hice la primaria, así que estuve 10 años ahí en mi casa, en mi escuela. Bueno, todas las escuelas a donde vamos nos apropiamos un poco, ¿no? Porque las sentimos ya un poco nuestras. Cuando nos referimos a ella le decimos mi escuela. La escuela y todos esos alumnos que generan esta empatía desde tan chiquititos, ¿no? Cuando hablamos de una escuela rural. Mariela, Islas Malvinas, que está en Las Mojarras, esta escuela rural. Está en la localidad de Las Mojarras, sobre la ruta 158, a 12 kilómetros de acá, de la localidad de Villa María. ¿Hace cuánto tiempo que estás en esta escuela? Yo en esta escuela va a ser 29 años. ¿Con anterioridad estuviste en alguna otra o siempre en Islas Malvinas? Estuve un año empecé una suplencia en la escuela de Alicia y después tuve un año en la escuela 488, es muy común que se la conozca, pero es Rosario Vera Valentina, no, Rosario Vera Peñalos. Ahí está, me confundí con el Rosario Valentina Navarro. No, Rosario Vera Peñalos. A 8 kilómetros de Silvio Pellico. ¿Cómo tienen marcado los kilómetros, no? Algo que en las escuelas rurales es tan importante y que delimita tanto cuando uno habla de escuela rural. Y pasamos a la... Y los caminos, también el estado de los caminos también nos marca. Y pasamos a la profe, porque uno empieza en un jardín, un nivel inicial, pero termina también en un secundario. Romina Conti, ¿cómo estás? Buenas noches. Ahora es el turno de que la gente te conozca a vos. Vos sos docente y también vicedirectora del IPEN 275, ex Colegio Nacional. Sí. Hace año y medio que estoy en la vicedirección. Yo comencé en el año 2005 en el IPEN 218 de la localidad de Pasco, el IP 218, y bueno, sigo siendo docente, digamos, de la casa, pero bueno, me traje de alguna manera de Pasco a Villa María, digamos, mi mayor carga horaria. Sigo viajando poquito, pero bueno, estoy allá. Y bueno, y hoy cumplo esta función, además de ser docente, digamos, de la casa, en el IPEN 275. ¿En qué momento de sus vidas decidieron dedicarse a la docencia? Bueno, en mi caso, cuando terminé el secundario, tenía que elegir, ¿no es cierto?,
Yo vivía en el campo, nací en el campo, entre Los Zorros y Arroyo Godón. Hice la primaria en escuela rural y bueno, siempre estando en la escuela me veía un poco, yo cuando sea maestro, yo haría esto, yo haría lo otro, desde mi banco, de esos pupitres dobles de madera que había hace muchos años. Y bueno, cuando haces la secundaria y sos un poco adolescente, te olvidas un poco de qué querés, vivís la adolescencia. Pero bueno, llegó quinto año y tenía que elegir. Y dentro de las carreras que había en la escuela donde yo podía ir, elegí magisterio. Pero vengo un poco marcada desde siempre, porque al haber hecho la primaria en una escuela rural, mis padres eran fundadores con otras personas de esa misma escuela, incansables trabajadores en la cooperadora. Entonces vengo muy marcada en mi historia como docente rural. ¿En tu caso, Mariela? En mi caso yo creo que es a través del juego, cuando sos niña, las muñecas y ser maestra. Pones todas las muñecas y los muñecos y jugás a ser maestra. Y después también el tema de la ruralidad. Yo tengo mis padres que siempre contaban sus historias, que también fueron a escuelas rurales, entonces las historias que ellos vivían, el camino de su casa a la escuela, lo que vivían en ese camino, lo que les pasaba en el sulky o a caballo, y bueno, entonces eso también marcó ser docente rural. Y bueno, y en la escuela secundaria donde iba también tenía opciones, como en la escuela de Alicia, en la escuela de Rivadavia, tenías opciones de distintas carreras y bueno, una era el magisterio y bueno, elegí el magisterio sin dudarlo. Romy, en tu caso Sí. también de chiquita ya sabías que querías ser profesor en tu caso. Algo como muy similar, digamos, el juego siempre, digamos, desde chica, pero además, bueno, la influencia, de alguna manera mi mamá fue docente, digamos, docente hoy jubilada y directora de una escuela, entonces ¿Y es veías como que... cómo renegaba con los chicos? Igualmente vos querías también ser docente. Sí, no sé si reniegue, digamos, básicamente era la charla de los domingos, del comentar básicamente de qué manera, digamos, estar, ayudar, promover, generar, y bueno, contando determinadas realidades. Yo hoy trabajo en una escuela agrotécnica, trabajo en una escuela privada, o sea, pública pero de gestión privada, y trabajo en el IPEM 275 y hoy elijo, digamos, la vicedirección de esa escuela particularmente. Entonces, nada, esto que hago verdaderamente me llena el alma, porque anterior a la docencia, bueno, trabajé en comercios, en otros lugares, digamos. No es que, digamos, yo tengo, por decirte, un título donde después estudié el trayecto pedagógico y después decido hacer un profesorado, porque yo quería saber, digamos, qué era ser, a pesar de que por ahí estudié el trayecto pedagógico que me habilita, digamos, siendo profesional para dar clase, Sí. decido estudiar desde cero, viendo la pedagogía, saber qué era, digamos, esto de cursar un profesorado, y la verdad que nada, es a pesar de bueno, todas estas cuestiones que nos tocan y nos han tocado atravesar y mucho más en este último tiempo, creo que esto de la vocación básicamente es algo que ha quedado como claro y evidente en todos nosotros. Yo creo que, bueno, en estos 2 años pandémicos y bimodales que nos tocó atravesar, creo y estoy convencida, no es que creo, estoy convencida de que el docente dejó en evidencia la vocación porque tuvo que de un día para el otro, por así decirlo, ayornarse, digamos, apropiarse de herramientas digitales para transmitir la cultura, no estando cara a cara, que hoy nosotros, a pesar de que hay cuestiones de la pandemia que llegaron para quedarse, ¿no? Porque uno digitalmente, las clases las tenés digitalizadas, el contacto y el vínculo a través del WhatsApp con las familias es algo que nos ayuda un montón. Consideramos que el vínculo y estar con el estudiante dentro del aula es muy significativo. Por eso nuestro rol es significativo en la sociedad y en ellos. Porque bueno, hoy tenemos en el aula una heterogeneidad
abismal. Tenemos chicos que han podido apropiarse muy bien de estos aprendizajes en estos últimos 2 años. Hay otros que lo han hecho, digamos, a cuentagota, medianamente, y hay otros que no han podido alcanzar. Entonces, vos nuevamente tenés que ponerte y sentar y pensar estrategias. Y además, una cuestión de que hoy en día estamos todos dentro de la escuela, digamos, y esto de que no solamente la escuela es un espacio donde la cultura se desarrolla, ¿no? Sino que también el tema del vínculo, lo social. Entonces, estas cuestiones que tienen que ver con la convivencia, no sé si por ahí comparten, pero bueno, hay que sentarse a pensar nuevas estrategias en donde, digamos, el otro, el respeto para con el otro, el vínculo con el otro, digamos, hay que pensarlo y repensarlo, así que... Recién nada, mencionabas la pandemia, tengo varios docentes que son amigas y en pandemia todos la pasamos mal, sin distinción de género, de nacionalidad, porque es algo que afectó al mundo. Pero dejando a un costado el rol de los médicos, los docentes, esto de que los chicos no terminen disertando, de alcanzar más... Conozco muchos docentes, bueno, de hecho del IPEN 275, donde existe, ¿no?, el vínculo institución-familia, pero la pandemia hizo que ese vínculo tuviera que ser más familiar que docente-alumno, y esto de acompañarlos, de llamarte por teléfono, no me presentaste el trabajo, 11 de la noche recibir trabajos de parte de los chicos, porque había un solo teléfono en la casa y tenían que compartirlo, y los chicos querían cumplir con la escuela, no querían atrasarse. Fue muy difícil y el docente terminó en un rol donde elevó más la docencia, a pesar de lo que está pasando actualmente en materia educativa, ¿no?, que ese es un tema aparte. En las escuelas rurales, la pandemia, ¿cómo los encontró? De hecho, recientemente a 8 escuelas rurales aquí de la región estuvieron haciendo entregas de Tío Pugio, notebook, algunas reparadas, otras nuevas, porque muchos chicos no tenían la conectividad, y la pandemia hizo también que se tome ese compromiso de lo importante, incluso en una escuela rural, que llegue la tecnología. Nos para encontró trabajar en total desigualdad de condiciones y ahí se notó. Y ahí se notó. Porque como vos mencionabas recién, había familias donde tenían 4 niños en la escuela y había un solo celular que era el del papá. Claro. Y bueno, tenían que dividirse para el nene de jardín, para la de segundo, para el segundo ciclo. Era muy difícil la comunicación por el tiempo disponible de cada niño también. Yo desde antes de las 8 de la mañana ya estaba en contacto con los chicos y eran más de las 8 de la noche, y seguía con los últimos, con los que se conectaban a la mañana, los que se conectaban a la tarde, y era pura comunicación en WhatsApp, porque no tenían datos o no tenían señal para hacer una videollamada siquiera. En mi caso era la señal. Allá en Mojarras es muy difícil tener señal. Si bien tenemos internet, la señal es pésima. Entonces, bueno, tengo una anécdota de que, por ejemplo, un niño me llamó a las 9 de la noche de abajo de un poste de luz, porque ahí tenía señal. O sea, sí, en total desigualdad. Sí, como dice Alicia. Me estabas comentando de lo que pasó en pandemia con Sí, con tus y alumnos. bueno, tuvimos que salir a afrontar esta realidad de la mejor manera posible, así que encontramos una forma de llevarles cuadernillos semanalmente, y los papás lo retiraban, nos traían el cuadernillo terminado, nosotros corregíamos, si bien corregíamos en forma por el papel, pero todos los días estábamos organizados con las actividades día por día para cada grado, y día a día íbamos teniendo ya los resultados del trabajo de los niños, ¿no? Fue muy arduo. Queríamos hacer esa retroalimentación, ese término nuevo que surgió en pandemia, la retroalimentación, para poder ver el avance o las dificultades que podía tener el niño en la resolución del cuadernillo que nosotros le llevábamos. ¿Sintieron en algún momento al principio frustración?
porque imagino que tuvieron que reinventar también los modos de que el chico entienda, porque dentro del aula a algunos le cuesta más, a la distancia, sin recursos, sin el docente al lado, sin volver, sin poder repreguntar, padres que tenían que, algunos no tenían trabajo, entonces tenían que hacer otras changas, entonces no tenían el apoyo, o sea, muy difícil el rol que le tocó al docente. Por eso pregunto si en algún momento sintieron la frustración de decir, a ver, ¿cómo reorganizo todo lo que tengo para enseñarle a los alumnos? Sobre todo en el primer momento, hasta que nos acomodamos todos, hasta que nos acostumbramos a esta nueva modalidad de todos los días, tener que hacer la tarea, de comunicarme con el maestro, de mandarle la foto, de esperar que me corrija. Y de ver que los niños respondieran, porque estaba eso también, de que no todos respondían en el mismo día. Entonces, la primera etapa fue de prueba, darnos cuenta de qué pasaba, cómo actuaban ellos, cómo actuábamos nosotros, cómo actuaba la familia. Entonces, también fue de prueba. Y además, y en el caso de los chicos más grandes, donde ahí a vos te agarró la pandemia ya asumiendo en la vicedirección. Además esto de los códigos dentro dentro de lo digital y estas plataformas digitales que también nosotros fuimos, digamos, sobre la marcha aprendiendo, ensayo y error, había cuestiones que funcionaban y otras que no, vos ponías, digamos, el video y en esto de que a partir del video a lo mejor como disparador vos planteabas una actividad y quien no tenía datos o quien no podía, entonces bueno, vos de otra manera debías desarrollarlo y bueno, y quien no tenía la posibilidad, los celulares, de descargar por medio de PDF, imprimir. Nosotros también hicimos lo mismo, eran 2 veces a la semana donde las familias tenían que pasar, digamos, a retirar esas fotocopias, dejarlas, digamos, fotocopiadas con nombre y apellido. Nuestra escuela tiene 1.100 estudiantes, así que es una escuela muy grande con 3 turnos distintos. Turno mañana, cuarto, quinto y sexto, turno tarde, primero, segundo y tercero, y el turno de la noche, una sola división de primero a sexto año. Entonces hay mucha diversidad, por así decirlo. Digamos, bueno, lo cierto es que creo, sostengo, digamos, y revalorizo básicamente hoy en día, y es como que esta función, digamos, que el docente, en cierta forma, digamos, está como para repartir de alguna manera, digamos, la cultura, independientemente de las posibilidades, en esto de las brechas que decimos, que queda como claro y evidente dentro del aula. Es como que nos tuvimos que sentar a comienzo de este año a pensar, porque sabíamos que íbamos a tener a toda la población en tiempo completo, en la jornada completa, pensar y con este nuevas bache de lo que fue 2020 y parte del 2021. nuevas estrategias, porque sabíamos de que de alguna manera en esto de la evaluación formativa, esto que vos hablas de la retroalimentación, sabíamos que había estudiantes que de alguna manera habían podido aprender, digamos, apropiarse de alguna manera, digamos, escasamente, pero que bueno, los teníamos en el año siguiente. Y esto de los vínculos, no, y hablábamos de los códigos de la virtualidad, esto del respeto para con el otro, de no apagar, digamos, la cámara, de la asistencia, digamos, y de bueno, de la participación. Participaban algunos en nuestra escuela. Algunos eran temerosos y tenían como vergüenza, entonces es como que a veces los tenían no, y la madre manifestaba, digamos, quiere participar, pero le da vergüenza, entonces es como que, bueno, fuimos como aprendiendo, va a quedar Todos, como todos. sí. ¿Cuántos alumnos creo tienen que, ustedes? En mi escuela hay 16, desde nivel inicial, de jardín de 4 hasta 6º grado. 16 en total. En total. Personal único. Personal único. Personal único. En mi escuela hay 50 niños, pero tengo una salita de jardín de 3, 4 y 5 años, es multigrado, ¿no es cierto? Y tenemos una docente para primer ciclo y otra docente para segundo ciclo, que es donde estoy yo, además de la dirección de la escuela. Personal único. Nos vamos a un corte, Moni, chiquitito, nos vamos a una pausa, pero todavía hay mucho más. Seguimos conectadas en este programa especial por el Día del Maestro.